a regocijar delante de Él, sabiendo que el Señor tiene mucho para nosotros y nosotros queremos recibir lo que Él quiere dar. Amén. ¿Cuántos quieren recibir lo que Él quiere dar? Yo también lo quiero recibir. Libro de Malaquías, capítulo 3, y leemos desde el verso 13 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad solo son prosperados. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oramos todos juntos. Amado Señor, gracias. Muchas gracias te damos por darnos este privilegio en esta noche de estar delante de ti, Señor. ¿Cuántos hermanos, Señor, quedarán y no podrán estar, Señor, delante de ti? Pero nos diste a nosotros el poder hacerlo. Gracias, Señor, porque eres tú el que pones en el corazón el querer como el hacer. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Rogamos que tu Espíritu Santo tome en esta noche el dominio, control de todas las cosas. Los ojos de nuestro entendimiento se abran y nuestro corazón se llene de la luz de tu palabra. Padre, tu bendición abunde en esta noche. Gracias sea sobre de tu pueblo. Amén. Ya. Amén, hermanos. Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Malaquías capítulo 3, verso 13 al 18, hermano, en adelante. Y no tenemos que quitar de vista de lo que el Señor nos viene hablando, de cómo es que Dios nos está capacitando y nos está llevando, hermanos, para que alcancemos un fin. Porque no debemos de olvidarnos que a los que antes conoció, a esto predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Y no es sencillamente para decir, estoy conformado a la imagen del Señor, sino para hacer las obras que Jesús hizo en los días de su carne y nosotros también aquí, en los días de nuestra carne, también lo llevemos a cabo. La obra completa, aquella que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso, hermanos amados, la necesidad que nosotros tenemos de prestar atención a lo que Dios nos viene hablando, al propósito de Dios para con nosotros y cómo es que Dios viene preparando y viene haciéndonos, hermanos, sortear obstáculos y viene, hermanos, mostrándonos situaciones y cosas para que nosotros las solucionemos, como hemos venido viendo, hermanos, últimamente, del compañerismo, de cómo es que David decía, compañero, yo soy de todos los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y vimos cómo Barrabás, él tenía otra clase de compañeros, los compañeros de motín. Entonces nosotros dijimos que, bueno, hemos recibido una vida espiritual, por lo tanto debemos ir al desarrollo de esta vida espiritual y de ahí la necesidad de ver con quién nos hacemos compañeros. Dijimos, el que se hace compañero de ladrones, sale ladrón. El que se hace compañero de drogadictos, sale drogadicto. El que se hace compañero de los que se embriaga, él también es un ebrio más. Pero el que se hace compañero de los que temen al Señor, se alegran con los que dicen, a la casa del Señor iremos. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, compañerismo o compañero de quién vamos a ser.
Y dijimos que Dios a nosotros hizo un llamamiento a causa, hermano, del propósito de Dios para nuestra vida. Y hablamos en una oportunidad de ser creyente o ser discípulo, que tiene que ver con el compañerismo, porque podemos ser nosotros, hermano, compañeros de creyente, y dijimos que el creyente es aquel hermano que viene cada tanto, aquel hermano que no presta atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia, aquel hermano que está en Babia, aquel hermano que es hermano juevista o sabatista o dominguista, pero que no está, hermano, como un discípulo prestando atención a las enseñanzas de un maestro. Y Jesús dijo, hermano, seréis verdaderamente mi discípulo. Y vimos que cuando Jesús llamó, no llamó a cualquiera, sino que llamó a los discípulos. Y cuando tuvo que escoger, hermano, escogió de los discípulos. Los creyentes siguieron siendo creyentes, pero de los discípulos Él hizo una elección. Y la Biblia dice que Él subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Dice, y estableció 12 para que estuviesen con Él. ¿Por qué estableció 12? Para que estuviesen con Él, para enseñarle y para que sean sus compañeros en esta tarea que Dios le había encomendado. Entonces los reunió, hermano, ¿y qué es lo que hizo? Hermano, los escogió para que estuviesen con Él y después enviarlo a predicar. Entonces sean sus compañeros, sean instruidos, hermano, y luego vayan a hacer la tarea para lo que Él lo prepararon. Es lo que de la iglesia del Señor el apóstol Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11, donde dice, y Él mismo constituyó. Entonces habla de aquello que Dios estableció y dice, para perfeccionar a los santos. Entonces, ¿para qué perfeccionarlo? Y luego dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que antes, hermano, de estar en la obra del ministerio, de tomar un ministerio, tiene que haber un perfeccionamiento. Jesús tenía que enviarlo, pero no lo mandó así nomás, bueno, vaya, no, esto lo llamó, que estén con Él, hermano, para que estuviesen con Él y para enviarlo a predicar. Y cuando Jesús hablaba, hermano, los misterios de Dios y ante los fariseos por parábola, a sus discípulos en particular, les revelaba las parábolas. Entonces, ¿dónde estaban los discípulos? En el secreto de Dios, escuchando la revelación de la palabra del Señor. Entonces nosotros venimos viendo cómo es que Dios ahora nos lleva a que seamos compañeros de milicia. No podemos ser enemigos dentro del mismo cuerpo del Señor, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y si Dios nos puso dentro y nos metió dentro del cuerpo de Cristo, quiere decir que debe ya de quedar anulada nuestra voluntad y anulada, hermano, nuestra intención como hombre, hermano, y ya habiendo abrazado en plenitud lo que Dios dice que pasó con Él, que el hombre viejo murió y que somos una nueva creación. Amén. Entonces, hermanos amados, si el hombre viejo murió y somos una nueva creación, entonces ya Dios nos introdujo dentro de un cuerpo donde ya nuestra voluntad ha quedado, hermanos, sometida a la voluntad de Dios, y donde ya no es como nosotros, sino como Él. Y la palabra del Señor y el Señor a nosotros nos lleva a que seamos compañeros. Porque ¿cómo van a hacer el trabajo dos si no están en concierto? La Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo, si no están en concierto, ¿cómo van a estar de acuerdo? Por eso dijimos, dos hermanas que limpian, hermano, ¿cómo van a hacer una limpieza correcta si están en desacuerdo? Yo vengo a las 5, yo vengo a las 3, yo vengo a las 4, una viene en un horario, otro viene en otro, cuando tendrían que ser como compañeras de milicia, haciendo juntas la tarea del Señor. Los músicos, o los diáconos, las diaconisas, cualquier otro ministerio que fuese, hermano, donde deben de trabajar juntos. ¿Cómo vamos a estar trabajando juntos y no vamos a ser compañeros de milicia? O va a ocurrir como dice la Biblia, dos estarán en el campo, dice. ¿Qué estaban haciendo en el campo? Trabajando. Estaban trabajando juntos, dos. Y otras dos, dice, estaban moliendo en el molino. ¿Qué estaban haciendo las dos? Estaban trabajando. Es decir, estaban trabajando juntos, pero no eran compañeras.
ni tampoco eran compañeros, porque si hubieran sido compañeros, hermano, en el Señor, en el servicio a Dios, no diría uno será tomado y otro será dejado, sino diría los dos serán tomados, compañeros de mí, dice, llevados por el Señor. Entonces nosotros venimos viendo el valor que tiene del compañerismo. El compañerismo, por eso Dios ahora nos está llevando, hermanos, como somos el cuerpo y sabemos, hermanos, que el cuerpo existe por la unión de sus miembros. Entonces Dios nos está llevando para que estemos unidos, hermanos, para que no solo estemos juntos, estemos unidos, seamos una sola cosa, hermanos, tengamos un mismo sentir, vamos por una misma regla. Tengamos todo el mismo lenguaje y tengamos todo el mismo sentir del servicio, del compañerismo, de la obra del Señor. Que 2 se ocupen de 6 almas nuevas, pero todos los demás se ocupen de las necesidades de las almas nuevas. Mire, todos los hermanos ya establecidos, firme, puestos los ojos en las almas nuevas para ver cómo ayudar, cómo colaborar, cómo, hermano, ayudar para que crezcan, para que se fortalezcan, para que permanezcan, para que nadie, hermano, los haga volver atrás. No está hablando de 2 que están poniendo los ojos en 6, está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, puestos los ojos en aquellos que han nacido de nuevo y tienen que crecer. El cuidado de la familia de Dios por lo que han nacido de nuevo. No es la preocupación de uno ni la preocupación de 2. Debe ser la preocupación de todo lo que hemos creído. Entonces hablamos de un compañerismo, compañero, hermano, de milicia. Hemos visto cómo es que el salmista en el Salmo 119, verso 63, él dice, compañero soy yo de los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. Y vimos, hermano, cómo es que aquel varón, aquel ladrón Barrabás, dice que él era compañero de motín de algunos otros. Entonces son 2 clases de compañerismo. Usted puede tener compañero, bien, gloria a Dios, pero la pregunta es, ¿compañero de quién es? ¿Compañero de los que se rebelan? ¿Compañero de los que no quieren obedecer a lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Compañero de aquellos que vienen salteados al culto? ¿Compañero de ellos va a ser? ¿O es compañero de aquellos hermanos que temen al Señor y guardan sus mandamientos? ¿De quién es compañero? Usted piense, fíjese, examine, cambie de compañerismo si es lo mismo. Si tiene el mismo sentir de aquellos que aman al Señor. Porque usted puede decir, este no me conviene como compañero, este le gusta orar, le gusta leer la Biblia, se me junto con él, empieza a hablar de la palabra de Dios, aburre. No, quiero ir juntarme con aquellos que hablan de fútbol, de la televisión, de cuántas cosas nos divertimos, jarana, vaya, sea compañero de ellos. Pero David no tenía ese sentir. Él dice, compañero soy yo de todos los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. Nosotros hemos leído aquí en Malaquías capítulo 3, verso 13, donde dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así que, mire estos compañeros, porque la Biblia dice, vuestras palabras, dice, han sido violentas contra de ti. Y ellos dijeron, ¿qué hemos? Así que dice hemos, significa plural, significa mucho, significa varios, significa muchos que son compañeros para pensar lo mismo, compañeros en pensamiento, en oposición a lo que Dios dice a la iglesia del Señor, compañeros en oposición a la dirección de Dios, compañeros en resistencia al Señor. Por eso dice, vuestras palabras han sido violentas en contra de mí. ¿Cómo vamos a decir palabras violentas? Habéis dicho que por demás
servir a Dios. ¿Para qué vamos a estar siempre en la iglesia, siempre en la iglesia? Si no, despabilémonos un poco, que no tanto culto, no, mucho culto. Vamos de vacaciones, vamos, hermano, a pescar, vamos, hermano, a pasear. No, hoy no vamos al culto. Hagamos algún deporte, algo que nos entretenga. Vuestras palabras, dice, han sido violentas en contra de mí. ¿Por qué? Porque justamente está, hermano, hablando y violentándose en contra de lo que Dios dice. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice Dios no dejando de congregarse, y usted está alentando a otros para que no se congregue. Entonces, hermano, las palabras son violentas en contra de Dios, en contra de lo que Dios dice de sí, va en oposición, y encima dice, ¿y qué hablé yo en contra de Dios? Así que encima que incita a otro que no se congregue y que no venga al culto y que vayan a divertirse y que vayan a hacer cosas, encima dice, ¿y qué hice? ¿Qué dije yo en contra de Dios? Bueno, justamente decir en contra, hermano, y ser violento en contra de Dios es ir justamente en contra de la dirección que Dios nos está dando. Dios nos está dando una dirección correcta, no dejando de congregarnos. Quiere decir que nos está llevando para mantenernos firmes, para que alcancemos un compañerismo, para que la palabra de Dios sea abundantemente dentro de nuestro corazón, para que entremos en el secreto de Dios, para que al abrir nuestra boca salga la palabra de Dios como un trueno, penetre en el corazón de los que oyen, se conviertan al Señor e invoquen su nombre. Entonces Dios nos está llevando justamente a eso. Ahora miren lo que dice acá. Dice el Señor, vuestras palabras han sido violentas. Quiere decir que salieron las palabras de ellos en contra de lo que Dios decía. Congréganse. No nos congregamos. Sean compañeros de milicia. A esa la aborrezco y a aquel lo odio y a aquel... Dios está mandando su palabra para que alcancemos algo, y dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Contra mí, porque cuando nosotros vamos en contra de la palabra hablada por el Espíritu Santo y de la dirección que Dios nos está dando, estamos yendo en contra del Señor. El que va en contra de su palabra va en contra de aquel que habló la palabra, Dios. Por eso dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado? ¿Ve cómo reconocer? ¿Qué hemos? Varios compañeros. ¿Qué hemos hablado en contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es servir a Dios? Porque muchos dicen que sirven a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que sirve a Dios? ¿Cómo está sirviendo a Dios? Porque nosotros vamos a la palabra servir y significa estar capacitada una persona, ser útil para un fin determinado, estar capacitado. Quiere decir que para servir primero tiene que capacitarse, y si no se capacita, y si no viene a la iglesia, y si no escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia, y no toma la dirección de Dios, ¿cómo va a ser capacitado? Y si no es capacitado, ¿cómo va a servir? ¿Cómo va a tomar un ministerio, hermano, si primero no es capacitado? Él dice, y él mismo constituyó. Entonces habla de los dedos del Señor, los 5 ministerios. Y luego dice, para perfeccionar. Si no se deja perfeccionar, ¿cómo quiere servir? Porque si no hay perfeccionamiento, no puede haber servicio. Es como la consagración. ¿Cómo iba a servir los levitas si no se consagraban? No se consagraban. Primero, para servir debían de consagrarse. Y para consagrarse debían de negarse ellos a sí mismos para entrar en el servicio del Señor. Si no hay negación, no hay discípulo. Y si no hay discípulo, no hay servicio. ¿Sabe cuántos se quejan? Y yo hace cuánto que estoy en la iglesia, nunca hago nada, y yo esto, y yo lo otro, y yo nunca hago nada, y yo nunca hago nada, y yo nunca hago nada. Y de los 365 días del año que tienen que estar, vamos a decir así, en la presencia del Señor, solo 150 cuentan, hermano, de presencia y el resto de ausencia. ¿Y cómo dice que quiere servir a Dios? Así que dice que quiere servir a Dios y no tiene tiempo para Dios.
Dice que quiere servir a Dios, hermano, y siempre tarde, y siempre llega tarde, y siempre nunca llega temprano, siempre tarde. Y dice que yo quiero servir a Dios. Y si no tiene tiempo, ¿cómo va a servir a Dios? Si no tiene tiempo para el Señor, ¿cómo es que pretende, hermano, que Dios le dé algo si usted no tiene tiempo? Pero con la boca pide y con los hechos niega. Lo que decimos con la boca tenemos que manifestarlo con los hechos. No solo es hablar, sino hacer. No nos olvidemos que las obras hablan más fuerte de lo que nosotros hablamos. Usted puede hablar una cosa, pero lo que hace grita más fuerte que lo que usted habla. Así que lo que habla con la boca lo borra con el codo, con las obras. Entonces, ¿qué es servir al Señor? Porque ellos dijeron, por demás es servir a Dios. Servir. Estar capacitada una persona. Entonces, para estar capacitada, tiene que ir a aprender. Nunca estudió. Tal vez ni terminó el primer grado, pero quiere ser gerente. ¿Cómo va a pretender, hermano, un gran trabajo si no estudió, no tuvo dedicación? No se esforzó, hermano, para alcanzar algo, y encima quiere ser aquello que no tiene la capacidad para llevarlo a cabo. ¿Cómo? Como alguien que no sepa tocar la guitarra, diga, ahora yo voy a pasar, voy a cantar, voy a tocar una alabanza para Dios. Nunca agarró una guitarra. Primero tiene que capacitarse, vaya, que alguien le enseñe, que alguien le muestre, empiece a practicar, lleve a la práctica lo que le están enseñando. Entonces luego podrá venir y alabar el nombre del Señor. Pero si no practica, si no aprende cómo quiere, hermano, cantar, cómo quiere tocar un instrumento, si usted no se esmera para aprender, para recibir y para hacerlo. Así que quiere ser jefe y ni siquiera agarró un libro y quiere ser jefe. Sí, hay jefes que son jefes de los que no trabajan. El capo de todo es este. Jefe de aquellos hermanos que son faltadores. El más faltador, el jefe de todo es aquel. Jefe no de los buenos. Entonces nosotros leemos, vuestras palabras contra mí han sido violentas, contra mí, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Entonces, servir, estar capacitado a una persona, ser útil una cosa, dice, para un fin. Estar capacitado y ser útil. Entonces nosotros miramos que Dios nos está capacitando para que seamos útiles para servir a otros hermanos. Nos da Dios esa capacidad para que aprendamos cómo ayudar, para que aprendamos cómo alentar, para que aprendamos cómo levantar al caído, para que aprendamos cómo socorrer a aquel que está en aflicción. Y Dios está empezando a obrar y Dios está haciendo algo y Dios nos está llevando, nos está capacitando. Entonces, ¿qué es servir? Estar capacitado a una persona. Entonces, antes de servir tiene que ser capacitado. Y para ser capacitado tiene que estar en el lugar donde se da la capacidad, donde se prepara, en la iglesia del Señor. Estar capacitado a una persona, ser útil una cosa para un fin determinado. Servir. Trabajar, dice, para una persona, especialmente realizando alguna tarea. Así que no realizaban ninguna tarea. No solamente no realizaban ninguna tarea, no estaban capacitados para llevar alguna tarea, y sobre eso decían, por demás es servir a Jehová. Y no solo eso, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, no dice digo, decimos, son muchos compañeros, decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren cómo decían,
Así que ellos, el grupito decía, los soberbios, ¿no ven los soberbios cómo prosperan? Hay que ser soberbio para alcanzar aquello, hay que ser orgulloso para alcanzar lo otro, hay que ser malo para alcanzar aquello, ¿no ven? No, ¿qué temer al Señor? Vos no dejate de lo que digan, vos hacés lo que sienta tu corazón. Si vos sentís hacer algo, hacelo, ¿ves? Se rebelan en contra, hermanos, de la palabra del Señor, de la dirección de Dios. Entonces ellos dijeron, ¿de qué sirve que sirvamos al Señor? Por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho que guardemos su ley, lo que Dios nos habla, que andemos afligidos en la presencia del Señor? Decimos ahora, bienaventurados los soberbios, decimos, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, miren, no solo son prosperados, tentaron a Dios y escaparon. Así que, hermano, haga usted lo que usted siente en su corazón. No ve que dice y no pasa nada. Haga. No ve que los soberbios obraron, actuaron, escaparon. No ve que no hay castigo. No hay castigo. Que no hay castigo de parte del Señor. Y el verso 16 dice, entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces nosotros miramos acá, porque acá hay dos voces. Están las voces, hermanos, de aquellos que dicen bienaventurados los soberbios, y está escrito en la palabra del Señor. Pero cuando hablaron los que temen a Jehová, está oculto, está cerrado, porque dice, hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué hacían? ¿Compañeros de quién eran los que tenían al Señor? Eran compañeros de todos los que temían a Dios y de los que guardaban sus mandamientos. Entonces, ¿qué hablaron ellos? ¿Qué hablaron, hermanos, los que tenían al Señor? Mirá lo que dice este pobrecito. No, ni lo escuchen, no le hagan caso. No, mirá, ¿cómo va a decir semejante cosa en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo va a hablar así en contra de lo que dice el Señor? No, ni le hagan caso a este. Hermano, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a ir en contra de la dirección de Dios? ¿Cómo vas a estar hablando en contra de lo que el Espíritu está hablando a la iglesia? ¿Cómo te vas a oponer? ¿Cómo no vas a querer ser compañero de los que temen a Dios? ¿Cómo? Entonces la Biblia dice, Jehová oyó. ¿A quién escuchó? A los que temen a Dios. A los que temen al Señor. A ellos Dios lo oyó. Por eso dice, entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gloria a Dios. Ángeles, anoten cómo defendió mi palabra. Y anote aquel, cómo es que rebatió al soberbio que se levantaba en contra de mi palabra. Y anote aquel, cómo es, se han anotado como buena sobra la defensa del Evangelio. Anote. Y fue escrito libro de memoria. Gloria a Dios, aleluya. Así que en el tribunal de Cristo va a aparecer la memoria de la defensa del Evangelio de aquellos que temen al Señor. Que defendieron, que combatieron en contra de los soberbios, que resistieron al mal, que resistieron, hermano, aquellos que fueron violentos en contra de la palabra de Dios, le resistieron y sostuvieron firmemente, hermano, la palabra de Dios, siendo columnas y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, Gloria a Dios. Los que han creído. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Así que no es lo mismo ser creyente que discípulo, no es lo mismo. Así que no es lo mismo, hermano, hacer como nosotros pensamos según nuestro corazón, que hacer lo que dice la palabra de Dios, no es lo mismo. Así que no van para el mismo lugar, no van para el mismo lugar. Tienen cursos diferentes, direcciones diferentes. Por eso dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Van a ver que no es lo mismo entre el que sirve, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces volvemos al salmista, dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero de ellos. Vamos al Señor Jesús, subió al monte y llamó así a los que él quiso y estableció a 12 para que sean sus compañeros, para que estuviesen con él, como compañeros, estuviesen con él, y para enviarlo luego también a predicar. Compañeros de milicia. Quiere decir, hermanos amados, que nosotros miramos hacia dónde nos lleva el Señor y nos va llevando cada vez más lejos del sentimiento humano, del pensamiento humano, nos va separando cada vez más de las reacciones humanas para que actuemos como nosotros somos, como hijos de Dios. De tal manera que como compañeros habramos nosotros, hermanos, desgajado y roto las diferencias para unirnos, hermanos, en un solo pensamiento y en una sola voluntad, la voluntad de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 2 al 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Combatieron, ayuda a esta, han combatido conmigo, pero juntas no pueden trabajar. Combatieron conmigo, estaban de acuerdo conmigo, me ayudaron en la tarea a perseverar, a preservar la obra del Señor. Estuvieron conmigo, pero les ruego a estas dos que tengan de un mismo sentirse en el Señor. Por eso nosotros tenemos que ir zanjando las diferencias, cortando aquellas cosas, hermanos, que impiden que nos acerquemos, que tengamos una comunión fluida, a fin de que seamos compañeros de milicia para que llevemos a cabo la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Porque si el Señor nos tiene a nosotros que enviar y nos tiene que enviar con alguien más, no le va a preguntar a usted con quién quiere decir, ¿quiere decir con aquella o quiere decir con la otra? Sino que le va a decir, dijo el Espíritu Santo, dice, reunirme, dice a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he preparado para que hagan. No le preguntó con quién quiere ir, los mandó. Entonces, cuando llega el tiempo de ser enviados, nosotros tenemos ya que estar preparados en cuanto a la dirección de Dios y preparados en cuanto a ser compañeros de milicia para la obra del Señor. Jesús los trajo así a los 12 y luego que los preparó, los instruyó, fueron sus compañeros, entonces los envió de 2 en 2 como compañeros a hacer la obra del Señor. Y nosotros vimos, son mejores 2 que 1, porque cuando uno caiga, el otro lo levantará. Así que, hermanos amados del Señor, piensen, se acabó el tiempo de los hermanos solos y de las hermanas solas. Ahora Dios nos está llevando a ser entre todos compañeros, como un ejército en orden, en la orden del Señor para el servicio que Él nos ha llamado. ¿Creen esta palabra, hermano? Créanla porque es palabra del Señor. Oramos todos juntos delante de Él.